Sin duda hay muchísimo para aprender y para reconocer, ¿sí?, de estos saberes ancestrales, estos saberes indígenas, estos múltiples, como decías, sistemas epistémicos que tienen mucho para enseñarnos hoy, que no son cuestiones tradicionales o folclóricas a reconocer como una efeméride o como una pieza de museo, sino que son epistemologías vivas. Y continuamos en este Infoclaxo especial, lo decíamos al inicio del programa. La idea es poner foco en un tema que consideramos que es central, que tiene que ver con las luchas de los pueblos de nuestra región, con las ciencias sociales, pero también con las autonomías, los territorios, con los derechos de los pueblos indígenas en nuestra América, en América Latina y el Caribe. Ustedes saben, Claxo lleva adelante varios proyectos, varios grupos de trabajo que tienen que ver con las comunidades ancestrales que obviamente luchan por un sinfín no solamente de necesidades, sino de luchas que son muy centrales en la lógica de esto que decíamos de las autonomías y la posibilidad del reconocimiento sobre sus lugares, sobre sus territorios. En el marco de esas luchas, hoy vamos a estar hablando en todo el programa sobre estas temáticas, pero para dar inicio, para que nos dé una base, para que nos permita fundamentar un poco esta temática, y le vamos a preguntar también de algunas cosas más, le damos la bienvenida a Pablo Gomaro, director ejecutivo de Claxo. Pablo, bienvenido nuevamente al Infoclaxo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Aquí miércoles a miércoles, siempre conversando contigo y con quienes nos escuchan y nos ven, tanto de la red Claxo como de otras redes, estos espacios, para, bueno, ir tejiendo esta comunidad de comunicación y de intercambio que es el Infoclaxo semanal. Pablo, tenemos tres cosas por lo menos para hablar contigo, para aprovecharte y que nos des un poco, no solamente la base temática de este programa, sino lo que entiendo que son dos novedades importantes que nos vas a estar contando en el día de hoy, pero ¿te parece que arranquemos más en el marco de lo que es este proyecto que tiene una impronta territorial muy grande, colectiva, que tiene que ver con los pueblos indígenas de nuestra región? A ver, en principio, por ahí preguntarte un poco, ¿por qué la intención y por qué es tan importante que Claxo, a través de su grupo de trabajo, pero también en líneas de investigación, como lo es un proyecto bien concreto, decide poner el foco muy centralmente en estas temáticas? Sí, Gustavo, a ver, como tú mismo decías, digamos, el trabajo con los pueblos indígenas y la defensa de las autonomías fue y sigue siendo un tema largamente estudiado, debatido, digamos, trabajado, abordado en distintas instancias y producciones de Claxo, ¿sí? El eje está puesto en la coproducción de conocimiento, es decir, en los procesos de producción de conocimiento junto a las naciones, pueblos, comunidades indígenas, en la investigación y en la formación basada en el reconocimiento y el apoyo a los múltiples sistemas epistémicos, es decir, un reconocimiento a que no hay o no existe una sola forma de hacer ciencia, sino que hay diferentes maneras de producir conocimiento, diferentes maneras de hacer ciencia, múltiples sistemas epistémicos. Entonces, también un reconocimiento a las luchas por la libre determinación, por las autonomías de los territorios, por el gobierno propio. Y estas luchas no son solo, o al menos como las conseguimos en Claxo, no son solo reactivas, sino que son proyectos civilizatorios alternativos al modelo dominante o al modelo hegemónico. Y como tú mismo decías, estamos actualmente trabajando ya desde hace algunos meses en un proyecto de investigación, de coinvestigación, titulado Tejiendo un ecosistema de investigación indígena hacia nuevas relaciones académicas con pueblos indígenas y afrodescendientes con base en la justicia y la equidad epistémica en Abya Yala. Y es un proyecto que llevamos digamos, adelante en conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC o IDRC en su sigla en inglés, de Canadá, que justamente tiene a las comunidades y a los pueblos indígenas como protagonistas de estas investigaciones. También como un segundo elemento para seguir dialogando,
es importante poner de, digamos, relieve, destacar que en la reciente conferencia Claxo de Bogotá 2025, en junio, hace solo 4 meses, organizamos el foro Pueblos Indígenas en Defensa de sus Autonomías en Abya Yala, junto justamente con el IDRC y con 2 grupos de trabajo de Claxo, el de pueblos indígenas y disputas epistémico-territoriales y el de pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos, en conjunto, en realidad fueron 3 grupos de trabajo, en conjunto con el GT o con el grupo de educación e interculturalidad, porque el abordaje intercultural también es muy importante para este tipo de proyectos, Gustavo. En ese sentido, en este camino, sé que se está trabajando mucho en varias lógicas, círculos de la palabra, también en un protocolo de ética para el trabajo con comunidades indígenas, pero pensaba en el marco de una disputa muy grande y de la renovación de lógicas coloniales en nuestra región. ¿Qué importancia le asignás a toda esta discusión y a esta puesta en marcha de este proyecto? Sí, una importancia central porque tiene que ver con el lugar de enunciación desde el cual Claxo se para y se afirma, desde el lugar de Claxo como red, como una red de pensamiento crítico, transformador, y entonces pensamos que estos proyectos, este proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con IDRC de Canadá, pero también el foro en la conferencia y diferentes iniciativas de investigación, formación, comunicación alrededor de los pueblos indígenas en lo que hoy es América Latina, el Caribe, en el Abya Yala, digamos, justamente, es de una vital importancia, es de una central importancia para Claxo, porque justamente impulsa una dinámica, un proceso, una lógica de intercambios y de movilización de saberes, experiencias, aprendizajes y propuestas que las llevamos adelante con y desde organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes también. En este caso hacemos foco en los pueblos indígenas en torno a las condiciones necesarias para la movilización, para el reconocimiento de conocimientos propios y también cómo desandar, cómo deconstruir los modelos científicos occidentales para favorecer justamente el ejercicio de la autodeterminación y la incidencia, no solo en las disputas territoriales, en los reconocimientos epistémicos, sino también sobre actores occidentales, nacionales e internacionales en América Latina y en el Caribe, que muchas veces avanzan desde una práctica física territorial de apropiación de territorios o de disputa territorial, o que avanzan en desconocimientos o en subestimaciones o en subalternizaciones, ¿sí? De los saberes indígenas y de todo el conocimiento ancestral y los saberes ancestrales producidos. Por eso, actualmente, en el marco de los grupos de trabajo mencionados y del proyecto mencionado junto con IDRC, investigadores indígenas y también dialogando con investigadores no indígenas de la red Claxo, están trabajando en territorio con organizaciones indígenas de México, Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil, Bolivia, El Salvador y Chile, es decir, con una mirada regional que abarca desde México, pasando por Centroamérica y por Sudamérica también, bajo una metodología colaborativa que parte de un enfoque interepistémico, intercultural y decolonizador. Creemos que estas 3 palabras, estas 3 categorías, interepistémico, es decir, reconociendo múltiples saberes epistémicos, intercultural, esto de lo inter, es decir, de la relación entre, nos parece fundamental, y decolonizador, desandando las relaciones de colonialidad, saber, poder, que marcan muchas veces las relaciones
de la academia, las políticas públicas y, por supuesto, corporaciones transnacionales con estas naciones, con estos pueblos indígenas. Esta perspectiva general también guía el trabajo académico, el trabajo intelectual de Claxo, que se expresa en diferentes publicaciones y en diferentes encuentros, y bueno, que tiene varios puntos desde los cuales se va estructurando, que si quieres podemos seguir comentando ahora o podemos dejar para otra parte del diálogo, ¿no? Sí, te quería consultar en el marco de esto y claramente para poder seguir hablando, pensaba, ¿no? Digo, en un momento tan complejo en el que parece ser que las lógicas más neoliberales se llevan puesta inclusive las lógicas de la naturaleza, de la biodiversidad. ¿Cuánto hay para aprender en este marco de saberes diversos que pueden traer también las comunidades en nuestra región, ¿no? En reconocer las formas de tener los cultivos, del cuidado, de esta relación entre vida y naturaleza que es tan potente en muchas de estas comunidades? Sí, sin duda hay muchísimo para aprender y para reconocer, ¿sí?, de estos saberes ancestrales, estos saberes indígenas, estos múltiples, como decías, sistemas epistémicos que tienen mucho para enseñarnos hoy, que no son cuestiones tradicionales o folclóricas a reconocer como una efeméride o como una pieza de museo, sino que son epistemologías vivas, ¿sí?, formas de vida dinámicas, activas, que justamente debemos aprender de ellas, dialogar con ellas y, digamos, reconocer. ¿Sí? Esto creo que es fundamental porque tiene que ver con un punto de vista político, intelectual, epistémico, de reconocimiento y de diálogo, y que podamos asumir que hay múltiples aprendizajes en estas lógicas que inclusive tienen que ver también con una epistemología de la vida, ¿sí?, que se opone a los sistemas de muerte que imperan en el mundo contemporáneo, sea desde las guerras, desde el extractivismo, desde los cultivos transgénicos, desde el avasallamiento de los territorios, desde el no reconocimiento de lenguas. Sí, Claxo también hizo hace algunos años un mapa interactivo de lenguas indígenas, que también es muy importante para poder visibilizar, ¿sí?, estas lenguas indígenas que muchas veces se pierden porque en los sistemas educativos formales se obliga a las naciones indígenas a adoptar lenguajes o idiomas coloniales, y justamente creo que reconocer las lenguas ancestrales, los saberes ancestrales y las lenguas indígenas tiene que ver con esta interculturalidad, y ahí está el mapa excelente, ¿sí? Que bueno, que por supuesto ahora está estático, pero que ustedes pueden ver que si van pinchando en cada uno de los digamos, lugares, les va saliendo cada una de las lenguas que se habla en cada uno de las regiones. Es un mapa que todavía está, digamos, alimentándose, pero que pensamos que es muy importante para georreferenciar estas lenguas indígenas. Decía entonces Gustavo que sin duda un elemento importante es la autonomía como libre determinación, es decir, la autonomía indígena como una expresión, como una manifestación del derecho a la libre determinación de los pueblos, tal como lo establece el derecho internacional y, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Autonomía que implica reconocer gobierno propio, que implica reconocer una defensa de territorio y de cultura, que implica un cuestionamiento al Estado-Nación como única forma organizativa a nivel sociopolítica, y el reconocimiento de proyectos alternativos justamente al capitalismo y a la modernidad que han engendrado el Estado-Nación como proyecto postcolonial, pero después devenido en neocolonial. Por eso hablamos de la decolonización, que todavía está pendiente y que es un ejercicio que hay que hacer día a día. Estados plurinacionales y comunitarios. Se ha avanzado en América Latina, en diferentes países, en estos estados plurinacionales o en el reconocimiento de la plurinacionalidad, y en volver a reconocer la comunidad como una unidad política, como una unidad judicial, como una unidad social, una unidad cultural y una unidad también económica, ¿sí? Por eso hablamos de valorar el buen vivir
también, ¿sí? El buen vivir o el sumac, digamos, causal, que son, digamos, sinónimos para poder pensar en estrategias de desarrollo superador en esta Abya Yala, ¿sí? También una propuesta que reconoce las subalternidades, una propuesta emancipatoria, ¿sí? Que justamente busca el desarrollo alternativo, que busca desandar el extractivismo, la dominación también ideológica o del saber poder, y que justamente reconoce filosofías alternativas, que, digamos, reconoce estos saberes ancestrales, ¿no? Sí, Gustavo. Pablo, Sí. no, mientras que te escuchaba pensaba en, bueno, cómo sigue todo este proyecto, entendiendo la importancia que tiene. Digo, vimos la potencia de este proyecto en la conferencia, pero también en territorios, ¿no? Digo, lo veíamos también en el trabajo que hicimos con los pueblos garífunas en este programa especial del Infoclaxo hace muy pocas semanas, también aquí. Digo, pero ¿cómo sigue a partir de ahora y cuáles son un poco las líneas argumentales que continúan? Sí, a ver, este proyecto continúa hasta el año que viene, y ojalá, por supuesto, que lo podamos continuar y podamos tener como una proyección, ¿sí? Porque es un proyecto muy importante que creo que es fundamental poder fortalecer, y que esto sea un primer paso para un proceso de mucho más largo aliento, ¿sí? Sin duda, continúa con nuestros grupos de trabajo que están abordando estos temas, con propuestas de formación, con programas como este, vinculados con la diseminación y con la incidencia de estos temas. Y también continúa así pensando cómo la lucha por la autonomía y por la libre determinación de los pueblos, el reconocimiento de los saberes ancestrales, los múltiples sistemas epistémicos, también son un aporte fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la región, ¿no? Creemos que es importante también en estas disputas democráticas poder incorporar estos elementos a los procesos de fortalecimiento y de consolidación, de intensificación de las democracias en la región, ¿sí? Pensando en otros criterios para ensanchar, para ampliar estas democracias, pensando también en las resistencias a un neoliberalismo avasallador de comunidades y de territorios, que se basa en el extractivismo, que se basa en zonas de sacrificio, que son territorios que se vuelven prontamente improductivos por los sistemas dominantes de explotación. Por eso hablamos de esta Abya Yala, ¿no? Este marco epistemológico, ¿sí? Que representa un acto de ruptura, un posicionamiento decolonial, ¿sí? Frente a el término europeo América, ¿sí? Y entonces análisis que se posicionan desde la Abya Yala, que se articula, como dije hace unos minutos, con la propuesta del buen vivir o del sumac causai, tiene que ver con un marco epistemológico, con la decolonización digamos, el saber y la visibilización de las relaciones saber-poder. Tiene que ver también con conceptos de ecología política, ¿sí? En Claxo también hay un grupo de trabajo titulado Ecología Política desde el Sur a Abya Yala. Y la ecología política es interesante poder reconocer que es un concepto acuñado en América Latina desde el sur global, y justamente promovido desde Claxo, ¿sí? Desde sus inicios. Héctor Alimonda fue uno de los fundadores de esta noción de ecología política, un investigador de, digamos, Claxo, que ya lamentablemente nos dejó hace algunos años. Pero ¿cómo recuperar entonces esta noción de ecología política, ¿sí? Como una ecología que disputa, ¿sí? Y como una ecología que reconoce entonces el territorio como vida, ¿sí? El territorio como vida que se opone justamente a las lógicas de muerte, ¿sí? Y entonces territorios, autonomías, emancipaciones, democracia, territorios concebidos como vida, tienen que ver con el Abya Yala como un espacio de resistencia, tiene que ver con las prefiguraciones y autonomías, ¿sí? Que desde toda su potencialidad, ¿sí? Claxo las promueve para construir un futuro distinto, nuevos mundos dentro de nuestro mundo, y justamente poder ampliar esa brecha
que tensiona el Estado con el mercado. En muchos países donde el Estado ha asumido y se ha casi fusionado con los intereses corporativos del mercado, poder ensanchar lógicas comunitarias también tiene que ver con promover espacios de participación y espacios de fortalecimiento democrático, ¿no? Porque el Estado, por supuesto, garantiza derechos, pero los estados colonizados por las ultraderechas, colonizados por las corporaciones, capturados por los discursos de odio, violentos, son estados que no dan lugar a los espacios cívicos de las comunidades, y entonces también trabajando con las comunidades indígenas podemos ensanchar estos desafíos, podemos ensanchar los desafíos democráticos y reconocer también diversidades. No hay una única forma de existir, no hay una única forma de conocer, no hay una única forma de producirse, sino que hay múltiples, plurales, diversas formas, y entonces esta propuesta del buen vivir o el Sumac Causay desde la Via Yala, ¿sí? se digamos, opone o se constituye como alternativa a las dominaciones, a la hegemonía, y se constituyen también una perspectiva epistemológica, política, intelectual que permite visibilizar, reconocer y coinvestigar las luchas indígenas de sus propios términos y sus propias lógicas, es decir, no los indígenas hablados por otros, no vicariados en su voz, sino reconociéndoles su propia voz, sus propias lógicas, sus propios lenguajes, como un horizonte político para imaginar y construir, desde el pensamiento crítico siempre, alternativas emancipadoras y transformadoras para todo el continente, y uno podría decir para todo el mundo, Gustavo. Entonces, un poco esos son los principios epistemológicos, intelectuales, políticos que sostenemos al desarrollar, implementar y desplegar este tipo de proyectos. Y será lo que estaremos hablando durante todo el programa, Pablo, en este programa especial que estamos teniendo en el InfoClaxo, con testimonios desde diversos lugares de nuestra región, así que sin lugar a dudas, no solo va a ser interesante, sino bien profundo y muy alineado con esto que nos venías contando. El otro día en redes sociales nos encontramos con lo siguiente. Vuelven las especializaciones. Pablo, ¿nos puedes contar de qué se trata? Modalidad virtual, dice, inicia en marzo de 2026. Bueno, ¿cómo es esta novedad y de qué se trata? Danos algunos datos más de lo que apareció y que empieza a conocerse con un poco más de detalle con esto que vos nos digas. Exactamente, es una gran noticia para toda la comunidad Claxo y para fuera de la comunidad Claxo también. Vuelven las tan esperadas, las que generaban tanta expectativa, las que tenían tanta demanda, tanta matrícula, tanto interés en poder participar y en poder cursar. Vuelven las especializaciones a Claxo, ¿sí? Hemos trabajado muchísimo para que esta modalidad de formación de Claxo, que se complementa, por supuesto, con los cursos cortos, se complementa con los seminarios virtuales, se complementa con los diplomados o las diplomaturas y se complementa con las maestrías. Sí, es una instancia entre los diplomados y las maestrías. Estas especializaciones regresan a la programación de Claxo a partir de marzo del año entrante, pero ya en noviembre, dentro de muy poquito, van a poder comenzar a inscribirse, ¿sí? Porque vamos a hacer algunos encuentros introductorios, algunos encuentros preparatorios de este regreso de la propuesta de formación de especializaciones a la red Claxo, para que sea aprovechado por todos los centros miembros de la red, por todas las instancias y áreas de la red, pero para que también sea aprovechado por la comunidad que fuera de la red quiere formarse en alta calidad, quiere formarse con la calidad que le ofrece Claxo, y también, por supuesto, en perspectivas críticas y alternativas. Por supuesto, especializaciones que vuelven con el reconocimiento universitario correspondiente, con una certificación oficial, y bueno, realmente estamos muy contentos por este logro, porque creemos que fortalece también en momentos donde en muchos países es muy difícil acceder a formaciones de posgrado, sea por el cierre
de carreras o de posgrados, sea por la persecución, por la censura, sea por los altos costos que tiene en algunos países o por la falta de diversidad en la oferta. Creemos que entonces es una excelente noticia. Estamos muy contentos y contentas de comunicar y que, bueno, pedimos a todos y todas que estén como muy expectantes para las novedades que en los próximos días daremos acerca de las especializaciones que regresan a Claxon. Una maravilla. Imagino del otro lado gente muy ansiosa para saber por qué temáticas, por qué lados, porque realmente han sido un núcleo muy importante dentro de Claxo en todos los últimos años, ya desde hace tiempo, y la verdad es una gran noticia a la vuelta. Supongo que después ahí nos darán más datos con el paso de los días de por dónde vienen los ejes temáticos, de qué se trata, ¿no? Pronto, muy pronto, daremos más novedades acerca de los temas, acerca de cómo inscribirse, acerca de los cronogramas, acerca de las certificaciones oficiales que tendrán estas nuevas especializaciones que regresan a Claxo, sí, y que estamos muy contentos y muy orgullosos y realmente alegres de, cumplir con las expectativas que tenían muchas personas, cientos, nos escribían diciendo, bueno, ¿cuándo regresan las especializaciones? ¿Cuándo puedo volver a hacer alguna especialización? ¿Sí? ¿Cómo puedo retomar esta propuesta formativa que tanto éxito tuvo en Claxo? Bueno, ya lo van a poder hacer. Muy pronto vamos a abrir las inscripciones y ustedes van a conocer cuáles son esas propuestas de especialización, ¿sí? Que complementadas, vuelvo a decir, con las maestrías, con las diplomaturas, con los seminarios virtuales y los cursos cortos, construyen un ecosistema formativo, un trayecto formativo en Claxo que realmente es muy demandado por la alta calidad, por la perspectiva alternativa y crítica, por la calidad de sus docentes, por el acompañamiento metodológico con tutorías, por los recursos digitales y didácticos que ponemos en juego con lo más avanzado de las tecnologías digitales para poder entonces brindar esta formación de altísima calidad sin perder la perspectiva crítica y la perspectiva transformadora, por supuesto. Atentos y atentas entonces, claxo.org, ahí van a encontrar toda la información en muy poquito, pero muy poquito tiempo, podríamos decir casi minutos, van a encontrar ahí muchísima información para poder conocer de qué se tratan estas propuestas. Pablo, te llevo otro tema porque veíamos una noticia en las últimas horas relacionada con una firma de convenio que se hizo en el marco de Claxo, Injuve y de la OIJ, la Organización Iberoamericana de Juventudes, un protocolo que se está firmando y que también promete un trabajo conjunto muy, pero muy potente. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Exactamente, Gustavo. Otra novedad también linda de estos días es que hemos logrado firmar un convenio tripartito, un acuerdo, un protocolo, es el nombre formal, un protocolo general a 3 puntas, ¿sí? Entre el Instituto de la Juventud de España, el INJUVE, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, el OIJ y Claxo, ¿sí? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un convenio que nos permite realizar, que en realidad enmarca, ya veníamos trabajando con el OIJ y veníamos en conversaciones con el INJUVE desde hace unos 2 meses, desde que asumió esta nueva gestión. Estamos siempre buscando acercarnos y acercar a las nuevas generaciones al trabajo de pensamiento crítico de Claxo y trabajar fuertemente interpelando a las nuevas generaciones, a las juventudes. Entonces, prontamente tuvimos un diálogo con el OIJ, tuvimos un diálogo con el INJUVE de España, también con organismos de juventud de otros países como Brasil, México, Chile, etc. Y esta firma, entonces, permite justamente realizar acciones de investigación, de formación y de incidencia
con las juventudes iberoamericanas, con las juventudes de América Latina, el Caribe y también de España. Una de las acciones tiene que ver con poder incorporarnos al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo, que es un compromiso asumido por los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y recientemente se ha sumado México también, que con el liderazgo del OIJ justamente busca promover el trabajo en las juventudes para comprender primero y para contrarrestar también el avance de las ultraderechas, es decir, para promover la democracia, como una apuesta a su fortalecimiento y a su consolidación. No solo tiene que ver con defender la democracia, sino con fortalecerla, con consolidarla frente al extremismo, frente a los discursos de odio, promoviendo un enfoque de derechos, un enfoque desde la interseccionalidad que promueva la participación y el protagonismo juvenil, un enfoque también que recupere las memorias colectivas, un enfoque que avance también sobre la gobernanza digital, sobre la inteligencia artificial sin sesgos, y justamente tiene que ver entonces con poder diseñar, promover herramientas de investigación, de monitoreo y de participación, generando, por ejemplo, una suerte de sistematización de buenas prácticas, de aprendizaje, de lecciones aprendidas para poder trabajar, como siempre decimos aquí, con y desde y no sobre y para las juventudes. Por lo tanto, la verdad es un convenio que nos pone muy contentos, que formaliza trabajos que veníamos haciendo y que también dentro de muy pocos días o semanas tendrán novedades acerca de nuevas iniciativas que estén enmarcadas o que sean posibles gracias a este convenio. Pablo, últimas dos cosas, en realidad más relacionada, fue la semana pasada hablábamos en relación al tema del comité directivo, hubo dos comunicados muy importantes que se dieron a conocer en las últimas horas, firmados por el comité directivo, uno por la preocupación por la situación humanitaria en Gaza y el otro este llamado a la solidaridad internacional frente a la agresión militar en el Caribe. Digo, esta lógica que se está dando de militarizar por parte de los Estados Unidos una zona importante del Caribe. Una mínima reflexión tuya en relación a lo que fue el cierre de la semana pasada con la visita de tantos representantes de diferentes regiones e integrantes de la red de Claxo. Exactamente, Gustavo. Bueno, como ya comentamos en el Infoclaxo pasado, tuvimos nuestra primera sesión de comité directivo de la nueva gestión y también un nuevo comité directivo que fue electo en la Asamblea de Bogotá. Muchas iniciativas o mucho seguimiento y muchas resonancias tendrá esta sesión, que también iremos compartiendo en los próximos miércoles, pero sí, hubo dos comunicados que, bueno, uno lo publicamos creo que jueves o viernes, es decir, hace unos días de la, semana pasada, y otro lo hemos publicado el lunes pasado, ¿sí? Así que también son los dos pero muy recientes, sobre dos temas importantísimos en la geopolítica internacional y en el posicionamiento ético, político y geopolítico de Claxo y de la región latinoamericana y caribeña. El primero tiene que ver con un llamado a la solidaridad, tiene que ver con un llamado también a la solidaridad, pero a la expresión de preocupación por la situación humanitaria del pueblo palestino en Gaza, ¿sí? Justamente, interviniendo no solamente en la ilegal detención de la flota que transportaba ayuda, humanitaria, que fue detenida y fue, interrumpido en su paso, violando todo derecho internacional, sino también en lo que sucede con el pueblo palestino desde hace muchos meses en Gaza, llamando a detener las acciones militares, a poder iniciar una reconstrucción de Gaza, a permitir, por supuesto, el ingreso de ayuda humanitaria que es tan fundamental y es tan, urgente, ¿sí? Y me quedo quizás con los dos últimos párrafos de esta declaración del comité directivo, que fue elaborada con mucha meditación, que fue elaborada con mucha calma, pero también con mucha firmeza
con mucha determinación. Dice, es fundamental que la comunidad internacional actúe justamente con determinación y compromiso para aliviar el sufrimiento de los habitantes de Gaza, promoviendo el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurando la protección de las poblaciones civiles. Se hace indispensable impulsar el retorno de la paz en base a un diálogo genuino y a negociaciones que conduzcan a un cese inmediato de las medidas de aislamiento y desplazamiento poblacional, promoviendo una solución política duradera y justa que incluya el pleno reconocimiento del Estado de Palestina, su integridad territorial y que reinstituya la dignidad humana perdida en la región. Por lo tanto, es un llamado también al diálogo entre Israel y Palestina, ¿sí? Es un llamado a la paz. O sea, muchas veces digo, cuando hacemos estos llamados se dice, ustedes están justificando ciertos ataques. No, es un llamado a la paz, es un llamado al reconocimiento, es un llamado al diálogo, pero también es un llamado al cese inmediato de todas las acciones que están provocando un verdadero genocidio en Gaza y una preocupación firme y determinada por la situación humanitaria que está ocurriendo con el pueblo palestino en Gaza. Y el segundo comunicado, que no tenemos ya seguramente tanto tiempo, sí es un llamado a la solidaridad internacional frente a la agresión militar que está viviendo el Caribe y que está viviendo, diría, toda América Latina de manos de Estados Unidos y del gobierno de Trump, que ha movilizado una flota de entre 8 y 10 embarcaciones, más un submarino nuclear que incursiona o que se inmiscuye en una zona de paz declarada así por la CELAC en el 2014. Es una declaración que hace hincapié en defender el Caribe y América Latina como zonas de paz, que hace hincapié en el no injerencismo, que hace hincapié en la autodeterminación de los pueblos, que hace hincapié en las amenazas que está sufriendo buena parte de los países de América Latina, que hace hincapié también en la defensa de la soberanía, ¿sí? En el no avasallamiento de la soberanía judicial, política, como fue el intento en Colombia, como fue el intento en Brasil. Es decir, es un comunicado que creemos que es bastante amplio y que justamente tiene que ver con defendernos como región, pero también con poder digamos, promover iniciativas que desplieguen, ¿sí? Una lógica de vida, una lógica de autodeterminación, una lógica de defensa de la integración regional, oponiéndola a la lógica de muerte, a la lógica de guerra, a la lógica de injerencismo, a la lógica de la bravuconada y a la lógica del sometimiento. América Latina, el Caribe, es una región soberana que merece respeto, ¿sí? Y que no necesita de ningún injerencismo ni de ningún patronazgo para poder ejercer en cada uno de los países y como bloque regional su integración y sus políticas. Por eso también me quedo con el último párrafo que ahí están viendo, ¿sí? El comité directivo de Claxo llama al despliegue de una solidaridad nuestroamericana y mundial. Llama a nuestros académicos y académicas, a intelectuales, a nuestros pueblos todos, a todas las organizaciones de la sociedad civil a unirse en la defensa de nuestra humanidad, en la defensa de la vida frente a la necropolítica del imperialismo estadounidense, llamándonos a la unión, a la unidad en este momento histórico. La defensa colectiva y amorosa de la paz es la fuerza de vida que define nuestra humanidad frente a un mundo que apunta cada día más a ser un mundo para la guerra. Por lo tanto, defendamos a América Latina como una zona de paz y defendamos a la integración y a la unión latinoamericana y caribeña para dentro de la geopolítica mundial en reconfiguración, que nuestra región tenga una posición mucho más fuerte, mucho más soberana, mucho más autónoma y que entonces podamos integrarnos entre nosotros y al mundo desde estas posiciones.
Clarísimo, Pablo, gracias por todo este recorrido. Sabemos que te hemos paseado por todos lados, pero era importante porque tenía que ver con muchas de las novedades y muchas de las cosas bien centrales que se estuvieron viviendo en Claxo, pero tienen mucho que ver con nuestra coyuntura. Pablo, gracias y lo mejor para esta semana. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Exactamente, Gustavo. Miércoles a miércoles aquí dialogando siempre en el InfoClaxo. Muchas gracias. Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo, aquí en este InfoClaxo especial. Continuamos, estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de autonomía, bueno, estamos hablando de muchos temas que son muy centrales y hoy estamos poniendo ese foco. Separamos y ya continuamos con más programa especial.